Rodeado por el equipo económico, Javier Milei ya grabó el mensaje que va a ser transmitido por cadena nacional a partir de las 21. Se va a referir a su gestión económica, al superávit fiscal y la importancia del ajuste económico para controlar la inflación. Pero también hay expectativa por conocer si el presidente abrirá el juego con temas que vayan más allá de la economía. A pocas horas de la marcha por las universidades públicas, el presidente sale a reafirmar el rumbo económico. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Tensión y cruces por la marcha por las universidades públicas. El gobierno nacional dijo que está incentivada por la política y que no se permitirán cortes de calles en la manifestación de mañana a Plaza de Mayo. El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegará efectivos de las 4 fuerzas federales y se conformará un comando unificado a cargo de Waldo Wolf, el secretario de Seguridad porteño. En la previa de la cadena nacional que se emitirá en minutos nomás, el mercado ya hizo sus apuestas de cara a los anuncios que hará el presidente. Hoy cayó riesgo país y también hubo una fuerte suba de bonos y acciones. Sin aprobar aún una ley en el Congreso, quiere demostrar el presidente que el rumbo económico de su gobierno no depende de la política. El gobierno nacional informó que los trenes que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires van a aumentar un 53% a partir del 2 de mayo. La medida también alcanzará a los trenes de larga distancia y el pasaje para viajar a Mar del Plata va a quintuplicar su valor. Muchos usuarios admiten que tendrán que hacer recortes en otros gastos solo para pagar el boleto. Y la verdad que es un desastre porque los sueldos son bajos y uno nunca llega con los aumentos y todo eso, pero no sé cómo vamos a terminar. Se jugó el Superclásico, Boca ganó 3-2, pero hubo una polémica en el medio porque el árbitro Yael Falcón Pérez le dio un gol al Millonario que finalmente fue anulado por offside. Él decidió convalidarlo. Los jueces de línea no se opusieron, pero el VAR llamó a revisión y finalmente la pelota parece que no ingresó. El manotazo salvador de Chiquito Romero generó un revuelo importantísimo en el estadio Mario Alberto Kempes y todavía sigue el lío en la Asociación del Fútbol Argentino. La semana arrancó con lluvias en la ciudad de Buenos Aires y hasta el mediodía se acumularon 25 milímetros. Se esperan mejoramientos temporarios, pero atención, porque a partir del próximo jueves otra vez vuelven las precipitaciones. En un ratito les cuento todos los detalles. A Plaza de Mayo, ustedes saben que hay mucha expectativa por el desarrollo de la marcha universitaria que se va a realizar mañana. La Plaza de Mayo va a ser el punto de convergencia de las distintas columnas. Para el gobierno está todo dicho, hay comunicados, hay expectativa, pero también hay tensión por lo que pueda ocurrir en el desarrollo de esa movilización. Trabajando con este tema, allí está Cristian Doldán. Buenas noches. Silvina, bien decís, mucha, pero mucha expectativa por lo que va a ser esta marcha en el día de mañana en defensa de la universidad pública, una marcha que fue prevista, que fue anunciada hace varias semanas y que no solo va a contar con la participación de miles de estudiantes de diferentes universidades, sino también va a tener el acompañamiento de la CGT, por ejemplo, también de organizaciones sociales. La izquierda también va a estar haciéndose presente en el día de mañana y también el peronismo con Axel Kicillof a la cabeza, con Sergio Massa, con diferentes diputados y senadores. Así que hablamos de una marcha multitudinaria que también va a tener un tinte político, ¿no? Más que importante. Se estima que gran parte de las personas que van a estar concentrándose, que van a estar marchando, a partir de las 13 horas, van a estar juntándose en Plaza Juseis. Esto es frente a tribunales. A las 15:30 horas van a estar pasando por el Congreso y a las 17 horas
van a estar llegando hasta aquí, como bien decías, epicentro, la Plaza de Mayo. A las 18 horas se espera que se lea un documento sobre un escenario que va a estar montado en la plaza y desde ese entonces, bueno, la desconcentración después de lo que va a ser una jornada muy pero muy particular, ¿no? Que ya supone algunas complicaciones para el tránsito y es por eso que por estas horas el gobierno nacional está coordinando con la ciudad el operativo de seguridad para poder garantizar justamente el tránsito, la libre circulación por las calles y que, bueno, que no se corten justamente las calles, las diferentes trazas que conducen hasta la Plaza de Mayo. A propósito de eso, hace minutos el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires sacó un comunicado en el que, en principio, primero, señalan que quieren que coexista la libertad para marchar y la libertad para circular y de manera textual señalaron que ante el pedido de autorización que las universidades y el Frente Nacional Universitario solicitaron al Ministerio de Seguridad de la Ciudad para realizar la movilización prevista para mañana, bueno, se espera que justamente los puntos habilitados son estos que contábamos en principio, a partir de las 13 horas en Plaza Jusey, luego en el Congreso a las 15:30 horas, a las 17 en Plaza de Mayo. Esto es lo que está aceptado, por decirlo entre comillas, por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver de qué manera se da este operativo de seguridad. Uno entiende que por la gran cantidad de personas, evidentemente no van a poder circular por la vereda, habrá algunas vallas, habrá algún cordón policial para ir acompañando y que justamente las diferentes columnas lo hagan de manera ordenada. Así que bueno, veremos qué pasa mañana con este operativo de seguridad y esta marcha universitaria que a esta hora genera muchas, pero muchas expectativas. Claro que sí, Cristian. Buenas noches, muchísimas gracias. Nosotros vamos a contarte más detalles y más información a partir de lo que es la movilización y las distintas posiciones. Por eso es interesante que conozcas cómo el Consejo Interuniversitario Nacional realizó hoy una conferencia de prensa sobre la Marcha Federal Universitaria en la que estuvieron presentes rectores de las distintas universidades, pero también representantes del Frente Sindical Universitario y de la Federación Universitaria Argentina. Allí fue donde se ratificó la movilización de mañana y además hubo pronunciamientos sobre lo insuficientes que resultaron los aumentos presupuestarios que fueron anunciados por el gobierno. Estamos abiertos al diálogo, queremos que justamente el diálogo, uno de los temas importantísimos, fundamental, pero la verdad que no se está dando y por eso se está planteando esta movilización. La marcha va a salir a las 15:30 desde el Congreso y va a marchar hacia Plaza de Mayo. Hemos hablado tanto con la gente de la ciudad como la gente de Nación. Creo que la seguridad está garantizada. Las organizaciones convocantes, tanto los sindicatos como la FU y el SIN, garantizamos la seguridad para todos los que van a participar de esta marcha. También el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a esta marcha como política y dijo que es una movilización de universitarios que está encerrada dentro de esta temática. Nosotros siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y a su derecho a efectivamente tener un futuro en la Argentina, que es por lo único que estamos acá, por lo único que el 10 de diciembre asumimos. Y te diría en lo personal, por la única razón que me sumé a esto fue precisamente para intentar tener una Argentina mejor en el futuro, lo cual transforma la marcha en una marcha incentivada por la política. Esta noche el Ministerio de Capital Humano publicó este comunicado que estás viendo, en el que aceptó que la educación pública es un derecho, pero que auditar es una obligación. En la misma línea señalaron que ejecutaron los gastos específicos para el área de salud de las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja. Y finalmente aclararon que las entidades educativas universitarias recibieron 21.888 millones del Estado Nacional. Hoy la jornada económica estuvo marcada por la expectativa de lo que será la cadena nacional de esta noche del presidente Javier Milei, que ya adelantó el viernes en el foro de Yao Yao a empresarios que iba a ser sobre superávit fiscal
primario y financiero, es decir, va a detallar los números que ha logrado su administración en este primer trimestre. ¿Qué está buscando con esto? Mandar mensajes a dos tipos de destinatarios. Por un lado, a los mercados, que hoy recibieron con buenos ojos esos números, y por otro lado a la política. A la política básicamente le está diciendo, sin sacar ninguna ley del Congreso, logré justamente este superávit. Hoy el equipo económico se congregó en la Casa Rosada justamente para ultimar los detalles de este mensaje grabado del presidente de la Nación, un mensaje eminentemente económico que, como te decía, fue muy bien recibido hoy por los mercados. Hoy tuvimos un día muy positivo para los bonos soberanos en dólares y para las acciones. Todos los activos argentinos subieron porque el superávit es música para el oído de los inversores y, por supuesto, hace mucho que Argentina, hace muchos años, tal vez desde el gobierno de Néstor Kirchner, que Argentina no lograba superávit gemelos durante más de un mes, es decir, en este caso durante un trimestre. ¿Qué pasó hoy en los mercados? Como te decía, se derrumbó el riesgo país, cayó notablemente el riesgo país, subieron las acciones en dólares. Mirá, el Merval en dólares subió en un solo día 7,7%, es una suba impresionante. Para que tengas una idea, hace pocos meses el Merval no superaba la barrera de los $1.000, hoy está casi en $1.200. El bono AL30D, que es un bono en dólares soberano, llegó también a los $60, subió 4,7%. Hace un tiempito nomás estaba en $20. Es una suba que triplicó, o sea, por 3 multiplicó la suba en los últimos meses. Y el riesgo país cayó 68 puntos, está en 1.148 unidades básicas. Y ese es un dato que está mirando Caputo día a día, porque necesita por lo menos bajarlo a 800 puntos básicos para volver a salir a los mercados internacionales a tomar deuda. También fue un día positivo desde el punto de vista cambiario. Te venimos contando que hay tranquilidad, por lo menos en la plaza financiera. Hoy el dólar blue subió un poquito, cerró en 1.035 pesos cada dólar para la venta, pero el MEP y el contado con liquidación cayeron 1%. El MEP cerró en 1.014 pesos y el contado con liquidación en 1.058 pesos. Te decíamos, la expectativa está del mercado, pero también de la política en los anuncios que hará hoy el presidente Javier Milei. Son anuncios que vamos a conocer en minutos nomás. El mensaje está grabado, se conocería a las 9 de la noche. Ahora, esta cadena nacional va a girar en temas económicos. Lo que se habla es que va a detallar cómo logró el superávit fiscal y financiero. El superávit financiero es muy ambicioso. De hecho, el exministro Domingo Felipe Cavallo dijo que él cree que es una meta demasiado ambiciosa para anualizarla, es decir, cumplirla durante todo el año. Aparentemente la logró en el primer trimestre. También va a hablar de esto que yo te contaba, la caída de riesgo país, la suba de los bonos desde que él asumió la presidencia, y va a volver a subrayar con el marcador el peso de la herencia recibida, algo que repite en cada mensaje que da el presidente Javier Milei. Seguramente vamos a conocer muchos más detalles en minutos, pero el corazón de los anuncios económicos giraría en torno a esto que te estamos contando. Leandro, y mientras esperamos la cadena nacional, por supuesto miramos otros indicadores de la economía que son los que miran las familias, ¿verdad? Los aumentos que se van a dar a partir del mes de mayo, ¿cuáles son y cuánto pueden llegar a impactar? Sí, vos sabés, Silvina, que lo vimos y lo contamos en este noticiero, Noticias a las 20:30. Muchos comerciantes quejándose de las facturas de luz que recibieron en abril, también de las facturas de agua que recibieron. Bueno, y en mayo van a tener otra mala noticia, que va a ser las facturas de gas con aumento. ¿Por qué? Porque esos aumentos comenzaron a partir de los consumos de abril, pero las facturas recién van a llegar a partir de la semana que viene, en mayo. Y son aumentos bastante fuertes. Recordemos que estamos entrando ya estamos en otoño, estamos entrando en mayo, empiezan las temperaturas a bajar y empieza a aumentar el consumo de gas. Y de la mano del aumento del consumo de gas también viene el aumento de las tarifas porque el Estado retira subsidios. ¿De cuánto serán esos aumentos de la tarifa de gas? Y rondarán entre 150 y más de 460%. Y de un saque vienen con la tarifa, te llega a tu casa en mayo, pero son los consumos de abril. Acá el peso va a ser muy fuerte sobre usuarios residenciales de altos ingresos, sobre comerciantes, atenti con este dato, y sobre industrias. Es decir, va a suceder nuevamente que muchos pequeños comerciantes, lo contamos acá, panaderos, almaceneros, kiosqueros, se van a encontrar con una tarifa muy, muy alta y tal vez incluso más alta que algunos usuarios residenciales que tienen altos ingresos. Eso por un lado. Por otro lado, también va a venir aumentos en las tarifas de energía eléctrica. Ya vinieron en abril aumentos, pero ahora a partir de mayo se empieza a indexar mensualmente.
se empieza a indexar mensualmente según un índice compuesto por la inflación, el índice de precios al consumidor, la inflación mayorista también y la evolución de los salarios. Y todos los meses va a actualizarse. Ya lo anunció hoy el empresario Daniel Vila, que es un empresario que tiene también medios de comunicación, pero es uno de los principales accionistas de Edenor. Lo que contó básicamente es esto, que la tarifa de luz seguirá aumentando. Él hizo un relato de lo que perdió su empresa en los últimos años, justamente por los subsidios y las tarifas de energía pisadas, de energía eléctrica, pero anunció que a partir de mayo se van a indexar mensualmente por este índice compuesto que sigue la evolución de la inflación y los salarios. Van a ser aumentos fuertes, ya los vimos en abril, ya le llegó a muchos comerciantes y a usuarios, y este aumento va a ser muy fuerte. La otra mala noticia que llega con mayo es el aumento del subte. El aumento del subte en la ciudad de Buenos Aires va a ser un aumento fuerte también. Estas tarifas se habían postergado, estos aumentos, por un problema en la audiencia que lo iba a anunciar, pero se van a implementar a partir del 1 de mayo. La tarifa va a pasar de 125 pesos a 574 pesos cada viaje. Es decir, si vas y volvés a tu trabajo solo en subte, ese día vas a gastar más de 1.100 pesos por día. Imagínate, hacerlos mensualmente, cuánta plata vas a gastar si vas alrededor de 20 a 22 días al trabajo. A partir del 15 de mayo, es decir, 15 días después, vuelve a aumentar 667 pesos cada viaje y a partir del 1 de junio trepa a 757 pesos. Es decir, del 1 de mayo al 1 de junio tu viaje se va a multiplicar por 7. Te va a costar 7 veces más caro ir a tu trabajo o a la facultad en subte. Pero este tema no termina acá, porque hoy el gobierno también anunció que mayo va a traer subas de otros pasajes muy populares. Los trenes para el ámbito local, en el área metropolitana, pero también los trenes de larga distancia. Fíjate. El pasaje del tren tendrá un ajuste y va a aumentar en mayo. La noticia no cayó de la mejor manera entre los usuarios. Que es otro aumento más que, bueno, el bolsillo ya no da para más. Tenemos un sueldo que no acompaña la inflación y estos aumentos que están ocurriendo y bueno, cada vez se hace más complicado. Para una persona que va y viene todos los días es un montón. ¿A dónde va usted? Hasta Almagro, de 6 a Almagro. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cuánto gasta por mes o por semana? No, son 1.500 más o menos por día, ¿no? Más o menos. ¿Es un presupuesto importante? Sí, es mucho, es mucho. Cada 2 días tengo que cargar la SUBE, así que no me alcanza. ¿Y ahora con este aumento qué tal? Y no, voy a tener que cargar todos los días ahora. Sí, terrible va a estar todo. ¿Cuánto cargas semanalmente la SUBE? Y hoy cargué 4.000. 4.000 y tenía 1.000 y algo, así que... ¿Y en 2 días la volvés a cargar? La vuelvo a cargar, sí. Sí. ¿Con este aumento se va incrementando? Sí, voy a tener que cargarla más. Los 4.000 no me van a alcanzar. Con los cambios anunciados por el gobierno, el precio del boleto de la primera sección para los usuarios que tienen la tarjeta SUBE registrada pasará a ser de 200 pesos, la segunda de 260 y la tercera de 320, mientras que para los que no hicieron el trámite pagarán 400 pesos, 520 y 640 pesos, respectivamente. Mientras que para viajar a Mar del Plata, el boleto pasará de 6.012 pesos a 30.112. Un viaje a Tucumán pasará de 11.605 a 21.042. Y un pasaje a Córdoba, que actualmente se paga 7.033 pesos, costará 19.667. El nuevo esquema tarifario comenzará a regir a partir del 2 de mayo. Hay muchas personas que aseguran que tendrán que hacer diferentes recortes en otros gastos para poder seguir viajando. Hay cosas que hay que sacar de las que gastábamos antes, no lo podemos hacer ahora. O sea, está recortando en otras cosas para poder viajar. Muchas cosas, la verdad que sí. Estamos haciendo otro trabajo, trabajamos otra cosa. La persona jubilada, pensionada, trabajan en otra cosa como para sobrevivir. Y bueno, nada, ajustándome en muchas cosas para tratar de llegar. Claro, ¿cómo en qué, por ejemplo? ¿Cómo te organizás? ¿Cuánto gastás en transporte? Y trato de, en la comida, más que nada al mediodía, tratar de ver lugares, comprar más barato la comida, nada. El aumento del boleto será de un 53% y afectará a millones de pasajeros que en medio de un contexto de recesión económica deberán resolver este gasto extra.
Finalmente fue convocada para este miércoles una sesión especial en la Cámara de Diputados, ya que el bloque de Unión por la Patria lo pidió para tratar proyectos que establecen el financiamiento de las universidades nacionales, volver a poner en vigencia el Fondo Nacional de Incentivo Docentes y además para modificar la movilidad jubilatoria. Se llamará a sesión a partir de las 11 de la mañana y será clave reunir el quórum de 129 diputados, ya que solo así se podrá iniciar el debate del temario que incluye 37 proyectos de ley. Por otra parte, se realizará este próximo miércoles 24 de abril la audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo entre el gremio de los choferes de colectivos, la UTA, y los empresarios del sector por el conflicto de negociación salarial. Esta reunión se realizará después del paro realizado el 11 de abril, por lo que la Secretaría de Trabajo se vio obligada a tomar cartas en el asunto y acordar este próximo encuentro para resolver el conflicto por el 34% de aumento que solicita el gremio del transporte en su paritaria. Y después de un final agónico para el primer tiempo, así empezaba el segundo, con este festejo y, claro, lo que parecía ser un gol en contra, que favorecía a River Plate, que empeoraba las cosas para Boca Juniors, pero que finalmente, si bien lo convalidó el árbitro y lo dieron también los líneas, el VAR llamó a revisión. Desde la cámara que enfoca de fuera se ve como Chiquito Romero la saca. Desde la cámara que enfoca de dentro se ve que la pelota ingresa completamente. La que dice la verdad, la que da el dato certero, es la que está completamente en la línea. Ahí se ve que la pelota no termina de entrar y por eso es que el VAR no convalida lo que finalmente no fue el gol de River Plate y por eso termina siendo saque indirecto desde el arco defendido por Chiquito Romero, que si bien no fue una de las figuras del partido, aquí tuvo una intervención clara para mantener el arco de Boca igualado y en este mismo registro es donde se sabe que no fue gol, sino que fue una tajada heroica de quien supo ser arquero del seleccionado argentino y del Manchester United, entre otras. Así lo vivía el VAR con el apriete, si se quiere, de los futbolistas. Posible dentro fuera. Dio gol. La saca de adentro. Hacé zoom. Haceme zoom ahí. Más. Para mí no entró. Sí. Para mí no entró. Un cuadro menos. Un cuadro menos. Soy Yael, ¿me escuchás? Un cuadro más. Te escucho, Yael, la estamos mirando. Es muy ajustada, El dentro fuera. Exactamente, el dentro fuera. Ok, contestame lo que yo te pregunto, Gastón. Dale, dentro fuera, dale. Una más. Están fijándose si entró o no entró, está bien, tranquilo. Ese es el punto de contacto. No hay falta, están fijando si la minicama ahí. Yael. Ignacio. Sí. Para nosotros no gol, el balón no ingresa, ¿está? Okay, no ingresa vamos totalmente. Vota tierra entonces. Vamos, pero vota tierra. Vota tierra, Ignacio. Sí, Ignacio, Yael, vota tierra. Es una cuestión de perspectivas, no se lo tome tan así si usted es de River o si usted es de Boca, pero tiene que ver con la cámara. Si el enfoque va desde dentro de la cancha, siempre se va a ver que la pelota ingresó completa. Si el enfoque va desde fuera, bueno, desde fuera me refiero detrás del arco, se va a ver que no ingresó completa y que la tajada es heroica. Desde la línea se va a ver la verdad, si entró completa o si no entró completa. En este caso, ingresó una parte de la pelota y recordemos que el reglamento remarca que tiene que entrar toda la pelota para que se convalide el gol. Con ese mismo tanto, quién sabe cuál hubiese sido el desenlace del partido, pero finalmente el equipo que avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, o mejor dicho, a la semifinal de la competencia, fue Boca Juniors, con un resultado de 3-2, no tan ajustado como parece, como se ve en el marcador, porque logró maquillarlo a último minuto River Plate, pero quien abrió el marcador fue justamente el equipo millonario y de arranque, apenitas empezó el partido a los 10 minutos, fue Borja
este futbolista que es de los más parejitos, de los que mejor rinde en el conjunto dirigido por Martín de Michelis. Después de esto, Merentiel a los 45 con 1 minuto de adición logró el empate en el estadio Mario Alberto Kempes para que después suceda todo lo que vimos y en el medio otra vez Boca, otra vez un uruguayo, pero en este caso Cavani, tan cuestionado y criticado en alguna etapa por la gente de Boca, tan silbado por la gente de River en el último superclásico que se dio en el Monumental y ahí los castigaba con ese gol a los 62 minutos. 67, 5 más tuvieron que pasar para que Miguel Merentiel decrete ya lo que fue una derrota irreversible. Pero con este resultado no se iba a quedar la gente de River porque Díaz fue el encargado de a los 97 ponerle un gol más al marcador y de esta manera maquillarlo un poco, darle otra soltura si se quiere y bueno, quedamos a un gol, podía decir la gente de River, con alguna que otra chicana y el aplauso casi infinito por parte de los Xeneises, no solamente del público, sino también de los dirigentes y de las figuras. Habló Riquelme, habló Cavani y también hizo su descargo Martín de Michelis. Y para nosotros es un sueño tener a Cavani. Nosotros hemos hecho todo lo posible durante 2 años y medio, o hace 3 años que quisimos convencerlo para que llegue a nuestro club. Hemos intentado cada semestre, soñábamos con tenerlo acá con nosotros. Él está muy feliz, él, su familia. Y nosotros la verdad que estamos disfrutando mucho de tener a Cavani en nuestro club. La verdad que es un sueño que... un deseo más que nada, porque los sueños a veces yo los veo como medio, son cosas... Yo los deseos son lo que me hacen sentir desde adentro y por eso es que tenía el deseo de venir para jugar en este club. Hoy jugar con nuestra gente y con la gente del otro equipo, la verdad que también le da un sabor especial, por eso es que estoy feliz, creo que todo el pueblo Xeneize está orgulloso y feliz de su equipo. Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar. Fui por una cuestión de disculpa porque al final del partido cualquiera de los chicos podría haber dicho y simplemente me fui a disculpar si es que alguno lo había dicho. Me dijo que no, que estaba todo bien, me quería quedar tranquilo y que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido, nada más que eso. ¿Para vos entró la pelota de Colidio? No sé. Ni la vi. De un lado estarán Argentinos Juniors y Vélez, del otro Boca Juniors jugará ante Estudiantes su semifinal y de ahí saldrán los 2 finalistas. Lo que se sabe hasta ahora es que el Xeneize tiene un antecedente negativo con Diego Martínez como entrenador ante el Pincharrata y fue justamente el partido que vimos, todos lo recordamos por una interrupción que podría haber terminado en tragedia, pero a Dios gracias y por suerte no fue así, pero debió ser interrumpido el partido. Correa fue el autor del gol para la victoria del Pincharrata a los 67 minutos. Hasta ahora y sin confirmar, se corren rumores de que hay posible repetición de sede, pero con distinto horario y fecha a confirmar también. ¿Será en Córdoba? Bueno, poco se sabe. Falta que las autoridades también se digan, ¿no? Pero puede que sea en el Mario Alberto Kempes, el día 30 de abril a las 20 horas. Hasta ahora lo que se dice es esto. Si la Asociación del Fútbol Argentino aprueba, bueno, se dará en este mismo día, horario y estadio. Y arrancó la semana con lluvias en la ciudad de Buenos Aires y todo el noreste de la provincia. Entre las 3 de la mañana y el mediodía cayeron 25 milímetros, 25 litros de agua por metro cuadrado. Se van acumulando a lo largo de todo el mes de abril 155 milímetros y eso ya lo convierte en un mes muy lluvioso respecto de los valores normales. Entramos en un mejoramiento temporario sobre la ciudad de Buenos Aires mañana y pasado, pero vuelve el viento del sector norte a partir del jueves, vuelve la humedad y las lluvias. Y vean la lluvia prevista para la segunda mitad de esta semana. Importantes las lluvias.
lluvias, lamentablemente, y ahora sí, ya nos pasamos porque está lloviendo mucho y eso impide que puedan levantar la cosecha en la parte del campo. Lluvias en la provincia de Buenos Aires que van a estar superando los 45 milímetros a partir del jueves y sobre todo en todo el litoral, lluvias y tormentas muy fuertes para el resto de la semana. También lluvias y nevadas en toda la cordillera del centro y del sur patagónico. Realmente muchas precipitaciones durante esta semana en gran parte del territorio nacional. Y vamos a ver imágenes porque hubo un intenso temporal esta mañana sobre la provincia de Chaco, ahí en una línea de tormentas entre Presidente en instantes. Todas las imágenes. Claro, porque ya comienza la cadena nacional, habla el presidente Javier Milei. Vamos a compartir, por supuesto, estas palabras que va a decir el presidente de la Nación. Desde ya te anticipo que cuando termine de hablar el presidente, vamos a retomar de manera habitual nuestra edición de noticias a las 20:30, que vamos a repasar los principales conceptos de esa cadena e incluso también a analizarla. Hay expectativas por lo que pueda llegar a decir el presidente de la Nación. Comienza en este momento la cadena nacional. La situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. En segundo lugar, hoy estoy aquí, rodeado de nuestro equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Este concepto, el de superávit fiscal, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad, con habernos convertido en el mayor defolteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Haber logrado ese superávit en Argentina, que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central, y haber ajustado 13 puntos de ese 15 en tan solo 3 meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial. Por esta razón es que quiero tomarme unos minutos para explicarles a todos con qué nos enfrentábamos, cómo logramos cumplir tamaña hazaña y por qué es tan importante para la vida de todos los argentinos mantener este rumbo. He explicado en reiteradas ocasiones que cuando asumimos el enorme desafío de conducir nuestra nación, encontramos un país quebrado y al borde de una hiperinflación. Teníamos un déficit de 5 puntos del producto en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 puntos en el Banco Central. Teníamos una brecha cambiaria de casi 200% entre el dólar oficial y el dólar libre, y un sobrante monetario similar al que teníamos en la previa del Rodrigazo, una de las peores crisis de nuestra historia. Sumado a esto, teníamos una deuda no reconocida con importadores por más de 50.000 millones de dólares y una deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba caído y durante la primera semana de nuestro gobierno la inflación venía corriendo al 1,2% diario. Es decir, asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual, con un sobrante monetario y un banco central quebrado que hubiese llevado la inflación al 15.000% anual. Esto significa que asumimos el gobierno con un sobrante monetario peor al del Rodrigazo, una destrucción del balance del Banco Central peor que la hiperinflación del 89 e indicadores sociales peores a la de la crisis del año 2001.
lo cual significa que nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país. Por eso, desde que asumimos, nos enfocamos en dos cuestiones esenciales. En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación. Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. En segundo lugar, dijimos que dada la gravedad de la situación que habíamos heredado, los argentinos no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia. Así es como hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental. Hoy podemos afirmar sin lugar a dudas que, pese a la oposición de buena parte del establishment económico y político de la Argentina, pese a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pese a quienes directamente pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando. Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país. De los 5 puntos del déficit del Tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández que quisimos modificar en la ley base y que luego tuvimos que modificar por DNU, frente a la falta de voluntad de algunos sectores políticos. El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte del gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades. Una práctica inmoral que explica buena parte del fracaso económico de las últimas décadas. Haber logrado el superávit de la manera que lo hicimos, es decir, priorizando el recorte del gasto y no la licuación del mismo, es extremadamente importante porque le da sostenibilidad a las cuentas públicas y porque por primera vez en mucho tiempo no se le traslada el costo del ajuste a toda la población argentina, sino solamente a aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado. Para mencionar algunos ejemplos, destacamos la reducción del 76% de las transferencias discrecionales a las provincias, un sistema tóxico con el que el Poder Central repartía recursos de todos los argentinos a unos pocos que se sometían a la voluntad del Gobierno Nacional. También una reducción drástica del 87% en la obra pública, históricamente vinculada al festival de corrupción que ha sido la Argentina los últimos 20 años, donde se gastaba dinero los contribuyentes en rutas que no conducían a ningún lado o en obras que se inauguraban 5 veces y nunca se terminaban. En nuestro modelo, las obras de infraestructura pasarán a ser financiadas por el sector privado, de manera tal que efectivamente tendremos las obras que los argentinos necesitamos, evitando que ese dinero termine en los bolsillos de los políticos o sus amigos contratistas del Estado. Además de estas medidas, hemos reducido la estructura del Estado, eliminando el 50% de los cargos políticos, cerrando organismos innecesarios que se usaban para perseguir a quienes pensaban distinto. También eliminamos la pauta publicitaria, como habrán notado por la reacción de los medios, que con otras medidas redundaron en una reducción del 22% de los gastos de funcionamiento del Estado. Es decir, a diferencia de lo que muchos afirman, no solo ha sido posible terminar con el déficit fiscal, sino que lo hemos hecho de una manera que es económicamente sustentable y moralmente deseable, ya que por primera vez en la Argentina no pagan justos por pecadores. El superávit fiscal que hemos logrado sin olvidarnos de aquellos sectores postergados que han sido las principales víctimas del modelo empobrecedor. Por eso es que hemos aumentado, entre otros, un 500% del plan Primeros 1000 días que beneficia a 70.000 mujeres embarazadas. Incrementamos en un 311% la asignación de ayuda escolar, llevándola a 70.000 pesos. Hemos duplicado la asignación universal por hijo, incluyendo el aumento del 27% en el mes de marzo,
Duplicamos la tarjeta alimentar, que es una asistencia que llega en forma directa a 3,8 millones de personas. Aumentamos un 75% la ayuda para los comedores, acompañado de medidas para garantizar la transparencia, eliminar a los intermediarios y terminar con los gerentes de la pobreza. Y lanzamos un sistema de vouchers educativos para asistir a aquellas familias que envían a sus hijos a establecimientos que reciben subvención estatal. Todo esto fue logrado contra infinitos diagnósticos ominosos que se dieron cuando presentábamos nuestro programa en diciembre. Decían que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era posible, que tener déficit cero en el primer año era imposible. Bueno, nosotros estamos haciendo posible lo imposible, incluso con la mayoría de la política, los sindicatos, el periodismo y buena parte de los actores económicos en contra. Y lo estamos haciendo incluso contando con márgenes de maniobras acotados, producto de que el Congreso no le ha dado todavía a este gobierno las herramientas con las que todas las administraciones pasadas contaron. Este resultado fiscal no es solo un número en una tabla del Ministerio de Economía, sino la garantía de un camino sostenible y consistente para terminar con la inflación para siempre en la Argentina. No es casualidad que la inflación se esté desplomando y todos los meses el número de inflación sea menor al esperado, particularmente en el mes de marzo, que en teoría iba a ser el mes más difícil para las cuentas públicas. El dato tal vez más acabado que muestra lo acertado de nuestro rumbo es que asumimos con una inflación mayorista mensual del 54% en diciembre, que en términos anualizados implicaba 17.000% anual y que hoy se encuentra en torno al 5% mensual. Sabemos que todavía queda mucho camino por andar, pero no hay ningún secreto: si el Estado gasta más de lo que recauda y financia este faltante con emisión monetaria, entonces habrá inflación. Esto es ley de la historia. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación, no es magia. Estos son conceptos que ya han sido largamente demostrados a lo largo de la historia de la humanidad y que en la Argentina se rechazan por una razón muy simple. Los políticos quieren gastar mucho porque son los principales beneficiarios de ese gasto. Eso con nosotros se ha terminado. Para nosotros, la única tarea del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, para que cada uno pueda ser arquitecto de su propio destino. El requisito fundamental para lograr ese objetivo es garantizar un orden económico sano y estable. Esos son los cimientos sobre los que se construye el resto del edificio. Un orden económico estable para que los argentinos se asocien, entablen contratos, compren, vendan, trabajen y comercien libremente. O sea, para que puedan hacer un ejercicio pleno de su libertad y llevar adelante su proyecto de vida. Una economía estable para que los argentinos puedan ahorrar y proyectar sus vidas porque saben que nadie les quitará el fruto de su trabajo. Una economía estable, con un sistema de precios libres, con señales claras para que quienes emprendan o lleven adelante una actividad económica puedan planificar e invertir, porque confían en que les va a ir bien. Esa es la tarea del Estado, generar las condiciones básicas para que la sociedad y la actividad privada florezca. Por eso, quiero aprovechar para decirles a todos aquellos que esperan que la salida venga de la mano del gasto público, a todos aquellos, tanto en el mundo de la política como del establishment económico, que creen que estos éxitos son coyunturales y que eventualmente tendremos que empezar a aumentar el gasto, quiero decirles que eso nunca va a ocurrir en nuestro gobierno. Porque para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento. Esto quiere decir que cada peso que le sobre al Estado Nacional, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de reducciones de impuestos. Vamos a promover una dinámica de ahorro y reducción de impuestos hasta que la Argentina tenga un nivel de gasto público y presión impositiva acorde al de un país que necesita crecer. Porque la única manera de sacar al 60% de los argentinos de la pobreza es con crecimiento económico. No hay otra manera. Un proceso de crecimiento que está caracterizado hoy por 3 etapas. Una primera que vendrá determinada por la combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios relativos, como son la minería, el petróleo, el gas y el campo, junto a la recomposición de los salarios reales que hoy ha empezado a tomar lugar de la mano de una menor inflación. Por otra parte, la baja capitalización de la economía, fruto de 20 años de un populismo empecinado en destruir al capital, genera oportunidades de inversión de muy alto retorno. Finalmente, la retracción del fisco implica devolverle al sector privado 15 puntos del PBI en forma de ahorro, que permitirá financiar la inversión que generará
crecimiento económico genuino, el cual se verá fuertemente multiplicado en la medida que el Congreso nos acompañe en el programa de reformas estructurales, como ser el caso de la Ley Bases. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Ahí radica el secreto del éxito de todos los países desarrollados del mundo. Un Estado que vela por la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, y un sector privado pujante que arriesga, apuesta por el país y genera riqueza. Quiero cerrar estas palabras destacando la enorme tarea que está llevando adelante nuestro equipo económico, liderado por Luis Caputo y Santiago Bausili, que teniendo todo en contra, decidieron poner el pecho para intentar sacar este país adelante, motivados únicamente por el patriotismo de saber que las decisiones las toman los que dicen presente. Estos hombres que tengo a mi lado, estos patriotas que tenían un país prendido fuego por delante, no solo no le dieron la espalda, sino que corrieron hacia el fuego para intentar ayudar a sus compatriotas. Mientras otros subían, ellos corrían hacia el fuego. Mi gratitud y reconocimiento para ellos. Para finalizar, quiero decir que nada de todo esto podría ser posible sin el esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que saben que este es el único camino posible si queremos un futuro mejor para nuestros hijos. No hay día que pase que no me asombre a mí y a todos los que nos acompañan la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío. No hay alternativa más que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y a emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida. Con el compromiso de que quienes formamos parte de este gobierno vamos a dejar la vida para sacar este país del infierno que hemos recibido. Muchas gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Conforme a lo establecido por el artículo 7. Terminó la cadena nacional que mostró allí el presidente Javier Milei a lo largo de 16 minutos haciendo anuncios centrados básicamente en la economía, donde habló de superávit fiscal, de caída del déficit, pero donde además dejó otra serie de definiciones interesantes para tener en cuenta, hablando de la terminación de un modelo. Es el fin del Estado presente y ratificando obviamente el rumbo económico. Leandro, me parece que es necesario profundizar en las definiciones que dejó el presidente Javier Milei porque son importantes. Por supuesto, habló el presidente de que el Estado argentino, el Estado nacional, alcanzó en el primer trimestre del año el superávit fiscal primario y financiero. Esto es superávit luego de pagar todas las deudas. Se le puso números. Dijo que el superávit fiscal financiero fue de 275.000 millones de pesos. Esto es 0,2% del PBI, un superávit financiero que no se alcanzaba al menos de hace 20 años. Explicó que se alcanzó mediante motosierra, el plan motosierra que él tanto dijo en campaña, también un poco de licuadora, y algo que no dijo es también subiendo impuestos, ¿no? Si bien dijo que este superávit fiscal va a permitir en algún momento reducir los impuestos, lo cierto es que se logró, por un lado, achicando el gasto y por otro lado, subiendo algunos impuestos. Llamó patriotas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y también subrayó el peso de la herencia recibida, destacando que paralizaron el 87% de las obras públicas, asociándolas a la corrupción, y que también se frenaron las transferencias discrecionales a las provincias. Un poco el detalle del programa económico implementado estos 3 meses por el presidente Javier Milei. Vamos a seguir hablando de lo que ha dicho el presidente Javier Milei. Por eso esta noche aquí en el piso junto a nosotros está el economista Mariano de Rosa. Queremos, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bien. Escuchaste atentamente junto a nosotros la cadena nacional del presidente de la Nación. ¿Qué interpretación haces de todo lo dicho por Javier Milei? Bien, hay cosas que son muy ciertas, que es la caída del gasto público, la motosierra, la licuadora fue bastante porque hay sectores muy vulnerables que no han logrado tener el ingreso esperado para poder mantener su nivel de su condición de vida.
Y por otra parte, es cierto, esto va a mejorar más productividad, va a mejorar una baja de la inflación, va a mejorar la relación de Argentina con el mundo. Pero esto no se va a dar un día para el otro. Mientras tanto, tenemos una caída del consumo y todavía no se está recuperando la inversión. Por eso el presidente fue al foro de Yao Yao a pedirle a los empresarios que inviertan. Porque realmente la caída del gasto público, la contracción en términos reales de la base monetaria, implican condiciones para que empiece la Argentina a exportar, pero exportar con inversión previa. Pero estamos en ese momento que todavía no está pasando eso. Claro, un momento en el que además hay recesión. Pero vamos a seguir profundizando este tema. Quiero sumar a esta noche donde analizamos lo que ha dejado la cadena del presidente Javier Milei a un analista político, a Julio Burman, que está con nosotros esta noche. Hola Julio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, repito la pregunta. Tu primera impresión después de escuchar al presidente de la Nación. Está haciendo un balance positivo de la gestión de Caputo y Bausili, que es el aspecto central del gobierno. Recordemos que el esfuerzo desregulatorio del decreto o la reforma del Estado, que era la ley bases, están todavía en veremos. Pero, mientras tanto, en estos 4 meses de gestión, un poco más, lo que hemos visto es justamente el despliegue de estas medidas del ministro Caputo, que están obviamente llevadas adelante por Milei, que es el verdadero ministro de Economía detrás de Caputo, y bueno, está presentando los resultados macro, lo cual no quita, como recién decía el colega, que estamos ante una situación que es en principio como medio abstracta, porque todavía no llegan los resultados a la calle. Claro. Recién hablábamos con Mariano de Rosa, que estamos aquí todos en pantalla, y dejaba Mariano trascender una preocupación por este estado de cosas en el que se generan buenas condiciones para hacer negocios, pero no se genera inversión todavía, ¿no? Esa forma de intimar que tuvo el presidente en Bariloche hace pocas horas, con una palabra muy concreta, muy correcta de la calle. Y este escenario en el que en recesión todavía esa decisión de inversión no llega. ¿Cuándo llegará? ¿A qué nos puede conducir en el presente? Bueno, arranco yo. Yo creo que si nos guiamos por la historia argentina, a donde puede llevar un modelo de estas características es a que en algún momento de estabilización de las variables aparezca nuevamente el crédito, tanto para consumo como para operaciones más importantes, que fue un poco la gran alianza entre el gobierno y la gente durante los 90, ¿no? Estabilizamos la macro para que haya crédito, una realidad que la Argentina del siglo XXI aún no conoce. El crédito creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Mariano. Sí, no, el crédito ha empezado a aumentar para las carteras de consumo, esto se está viendo, hay mayor posibilidad de crédito para las clases trabajadoras y la gente asalariada, pero esto tiene que transmitirse a una tasa más baja para el sector productivo, porque si no esto no se transmite a empleo privado, porque si vos estás recortando gasto público, bajando gasto corriente, en cuestiones de gasto corriente sobre todo es empleados, ¿no? Empleados que despediste del sector público, esto para que sea más fuerte y aumente la escalabilidad de la contracción del gasto público, tiene que transmitirse en aumento del crédito para que haya aumento de la inversión y aumento del empleo. Si no, esto no sale a flote. Me preocupa también otra cuestión que, a partir de lo que ha dicho el presidente de la Nación, tiene que ver con algunos porcentajes sobre los cuales él estructuró el mensaje, diciendo que los jubilados solos sufrieron un recorte del 0.4 en el monto destinado para el pago de esos saberes, mientras que dentro de lo reducido el 4.6 correspondió al gasto público y que no pagaron justos por pecadores. ¿Ustedes coinciden con esto o creen que es una mirada diferente? Te lo pregunto a vos, Julio. Mirá, más allá de lo que yo piense al respecto, que igual esto es fácil de evaluar, pero lo más importante es que la gente no piensa eso. Aún el presidente Milei mantiene índice de popularidad bastante altos, en torno al 50%. 9 cada 10 de los que lo votaron en segunda vuelta lo siguen apoyando. Pero casi todos creen que están pagando el ajuste ellos mismos. Por lo tanto, la idea de que el ajuste lo paga la casta ya me parece que es un debate que la sociedad lo saldó. La gente cree que está pagando el ajuste
en el supermercado. Sí, sí. ¿Coincidís, Mariano? Sí, la gente está pagando el ajuste y el jubilado, lo que te dijo Milei de 0.4 es como mirar desde una distinta cámara, de una distinta perspectiva, cómo es el ajuste sobre los jubilados. Los jubilados hoy no pueden pagar ni siquiera un alquiler. O sea, ¿cuánto cobran? 200.000 pesos, 170.000 pesos. Si tiene que haber perdido una persona, el jubilado, para decir cobro el doble, una pensión. El sector de los jubilados, si no tienen una casa propia, y es muy difícil la situación que están viviendo. Y también en los extractos más bajos, donde hay informalidad en el empleo, donde no logran llegar tal vez a $400 mensuales. Julio, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. El anuncio que hizo hoy el presidente en cadena nacional, bien lo podría haber hecho el ministro de Economía Caputo, o también un secretario de Hacienda, porque son números justamente fiscales, números finos, ¿no? Que lo haya hecho el presidente y por cadena nacional, ¿tiene un simbolismo más político de decirle a su base electoral, aguanten que estamos llegando, no sé si al final del recorrido, pero estamos avanzando, aguanten que falta poco? Por un lado sí, por otra parte yo creo que el presidente Milei es el verdadero ministro de Economía de este gobierno, no más allá que esté Caputo, pero Milei se puso al frente de todo esto, él superpone la llamada batalla cultural con el ajuste del Estado, él está diciendo que esto no es simplemente la licuación del gasto, no es simplemente matar el déficit, él está hablando de una reducción del tamaño del Estado como objetivo del gobierno. Por lo tanto, creo que él está acá enorgulleciéndose de su política que está simbolizada en la motosierra. Luego hay que ver si hubo más motosierra que licuadora o viceversa, pero lo cierto es que para Milei esto es un logro político. Y llegar al Pacto de Mayo también con una inflación menor a 2 dígitos. ¿Pero llegará? ¿Pensás que va a poder hacerlo? No sé todavía. No he visto a consultoras privadas que se dediquen a buscar el índice de inflación este mes, si vienen con una inflación menor a 2 dígitos. Algunos dicen que está en 8, tiene que ser 8,4 para no tener la inflación tan alta como la de abril del año pasado y ya estar descendiendo en el pico de inflación. El gobierno espera entre un 7 y un 8%, me parece que es una meta muy ambiciosa. Hay consultoras económicas que hablan de un 9, entre un 9 y un 10. Bastante, sería un puntazo, o sea, otra que el partido de Boca. Sí, claro. El escenario recesivo es la cuestión. Una fuente hoy en Casa Rosada, previo a la grabación de la cadena nacional, consideraba que para terminar con la inflación no queda otro camino más que aunque lleve a la recesión. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y les pregunto a los dos, si el beneficio de bajar la inflación a través de este camino no pone en riesgo una eventual recuperación y el manejo y el impacto en la sociedad, ¿no? Otra vez. No, eso no. O sea, vos para a tener nuevos drivers de crecimiento necesitas exportación e inversión. Argentina venía creciendo con gasto público y consumo. Nos comimos todo el ahorro, por eso teníamos reservas negativas. Nos comimos todos nuestros stocks necesarios para afrontar cualquier tipo de vaivén macroeconómico. Hoy se está recuperando, se necesita acumular más reservas para después poder salir del cepo, cosa que todavía no se puede hacer. Y se necesita que, claramente, ese rebote con la contracción monetaria, la contracción del gasto público, comience a dar la vuelta hacia la inversión. Tarda el tiempo porque es un proceso que no se da de la noche a la mañana. La economía tiene que... a veces uno no tiene que dar ejemplos como coloquiales, pero se están poniendo las semillas para que esto empiece a crecer. ¿Cómo pasa esto? Toda la inversión que hizo el Estado, el gasto público, en una reducción de ese gasto público, automáticamente va a la inversión privada. Crowding out. Esto cualquier economista te lo va a decir. Efecto expulsión. Si invierte el Estado, no invierte el privado. Ahora tiene que invertir el privado y generar más empleo. Julio Burman, y desde el punto de vista del análisis político, ¿el presidente contará con el respaldo social para sostener esta dureza? Él habló de un ajuste durísimo, de una situación heroica entre la gente por poder llevarlo. ¿Tendrá que hablarle un poco más a la población, un poco más a las mujeres y los hombres de la calle para lograr el respaldo? ¿O pensás que como está, va bien?
Dos cosas. En primer lugar, tener una macro equilibrada y las cuentas en orden es una precondición para que la inversión se produzca, pero también hace falta otras cosas. O sea, hace falta tener un poco de suerte y que las condiciones geopolíticas y las tendencias internacionales estén de nuestro lado, ¿no? Hace falta, obviamente, que haya negocios en materia de energía, que las commodities se mantengan en los niveles que necesitamos. Hay un montón de cuestiones que no manejamos que tienen que ver con la suerte, ¿no? Muchas veces. Y ojalá se den, porque también puede ser que el mundo nos juegue en contra, aún en el marco de todo este esfuerzo que está haciendo la Argentina. Respecto del apoyo, yo creo que el apoyo va a durar un tiempo más, pero por motivos que no tienen que ver con lo económico. Yo creo que Milei es un presidente distinto que está logrando concitar apoyos por otras razones que todavía son medio misteriosas porque estamos muy acostumbrados a mirar la economía política del apoyo y acá hay factores de otro tipo, tal vez no materiales. Yo creo que Milei además está logrando que haya una esperanza y una expectativa sobre él que tal vez forme parte también de las razones, porque hoy tenemos un presidente que tiene buena popularidad él mismo, aun cuando la sociedad está evaluando muy negativamente la realidad. Estas dos cosas no se sostienen si no miramos otras cosas. Evidentemente, las razones de la popularidad de Milei son distintas. Mariano, la excusa de esta cadena nacional fue el superávit financiero. Ahora, hace pocos días, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, dijo que era una meta muy ambiciosa el superávit financiero, lograrla durante un periodo prolongado de tiempo. El presidente lo anunció por el primer trimestre. Lograr una meta anual de superávit financiero, dijo Cavallo que era muy ambicioso. ¿Vos coincidís con esto? No, pero logró Caputo la adhesión a la deuda local y permitió también rolovear un poco la deuda para el año que viene. El tema es si el año que viene sigue manteniéndose el superávit financiero, porque 2024 muy probablemente lo logres. 2025 empiezan los vencimientos y se suman los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. O sea, van a necesitar un acuerdo sí o sí con el fondo, a no ser que, si bien acumularon muchísimos dólares de acá desde que asumió a hoy y ahora empieza a entrar buena plata por la cosecha, tal vez tengamos un colchón de dólares mayor del que esperábamos. Quiero cambiar el tema porque si bien está vinculado, tener superávit está centrado, entre otras cuestiones, en un ajuste histórico, como lo llama el presidente, y en un esfuerzo heroico, como acaba de definirlo en la cadena nacional por parte de la población. Esto también ha afectado los fondos de la educación. Y ustedes saben que mañana va a haber una movilización muy importante de profesores, docentes, no docentes y otros actores políticos de la sociedad argentina. Julio Burman, vos estudiaste en París, pero en tu base fuiste a la Universidad de Buenos Aires. Quiero que me cuentes y que nos cuentes, por favor, cómo vivís este momento, si mañana vas a marchar o no y por qué. Bueno, antes quiero decirte algo sobre lo que está pasando en las universidades. Evidentemente, el hecho de que se siga teniendo el presupuesto congelado con un casi 300% de inflación hizo que hoy la universidad esté en 1/3 de lo que estaba recibiendo en términos reales. Y eso sin dudas es un shock muy importante. Hace falta una solución en materia financiera. Luego creo que con esa parte obviamente estoy completamente solidario con la protesta de las universidades porque no se puede sostener demasiado tiempo una universidad a 1/3 del financiamiento que estaba obteniendo. Ahora se suman otros factores que yo creo que también podemos discutir un poco, ¿no? Yo creo que la auditoría de las universidades es un tema que no está mal. Inclusive habría que agregar un tema, que la Auditoría General de la Nación, que es la que tiene a su cargo, en teoría, la misión de auditar, también está desfinanciada. Por lo tanto, ni siquiera el auditor natural de las universidades hoy está en condiciones de llevar esto adelante. De todas maneras, se presenta un informe anual como resultado del trabajo de la Auditoría General de la Nación. Además de las auditorías internas propias, ¿no? ¿Vos pensás que hay falencias? El auditor general, que Jesús Rodríguez, se queja de que no tenía las condiciones para auditar. Por lo tanto, creo que son dos temas distintos, ¿no? Yo creo que el tema del financiamiento hay que abordarlo. Después los otros temas que se han juntado en el reclamo, bueno, esos son más controversiales. Bueno, esperás, ¿mañana vas a estar o no vas a estar en la calle? No voy a estar, pero voy a apoyar en ese sentido el tema del financiamiento universitario.
Vos sabés que también hoy una fuente en Casa Rosada, si bien decía que el debate debe ser de la universidad, veía con muy buenos ojos que haya otras fuentes de financiamiento además del Estado, ¿no? Y en este sentido mencionaba la posibilidad de que los graduados de las universidades nacionales realicen un aporte. O que esto te lo digo textual, los, entre comillas, multimillonarios puedan hacer un aporte a las universidades, algo así como un sponsoreo. ¿Esto sirve o en realidad es banalizar la cuestión de la responsabilidad que tiene el Estado con su educación pública? Mira, hay este tipo de figura del sponsoreo, del mecenazgo, que los graduados hagan un aporte, existen en muchos lados, pero no son tan relevantes en la torta de lo que financia la universidad. Yo creo que la Universidad Argentina está montada sobre el financiamiento público y discutirlo, en todo caso, requeriría una transformación muy importante del sistema. No creo que soluciones ad hoc reemplacen la fuente principal, que es el financiamiento que provee el Estado. Hay que decir algo más sobre esto. La Universidad en Argentina, y esto pesa sobre los docentes, que ganamos poco y nada, se financia con un financiamiento muy bajo. O sea, hay muchos países que tienen la universidad casi privada, por ejemplo Estados Unidos, que aún así el Estado aporta al sistema educativo una cantidad similar a lo que aporta nuestro Estado. Y aún así el financiamiento privado es lo que sostiene que los profesores ganen $400.000 por año. Por lo tanto, la Universidad Argentina se sostiene con muy poco. Eso es casi milagroso. Mucho del aporte ¿Perdón? Que no, que vos preguntando a nosotros sobre qué pensamos sobre la marcha de mañana y todo lo que compagina esta situación es que las universidades deben ser auditadas por el sector, por una auditoría privada de las 4 Big Four, que las auditen, que muestren cuánto entra, cuánto sale, qué nivel de gasto improductivo tienen las universidades. Mariano, controversial lo de la auditoría privada, siendo que hay una ley, un marco normativo que tiene la cuestión de la Auditoría General de la Nación y las auditorías internas. Lo tomo, este es un encuentro que hemos tenido y les agradezco a los dos, a Julio Burman y también a Mariano de Rosa, que luego de la cadena nacional del presidente de la Nación estén junto a nosotros para responder preguntas, aclarar dudas y sobre todo a partir de esto que es aquí y ahora la perspectiva que viene. Buenas noches y muchas gracias. A vos, muchas gracias. Ahí estamos. Un misil ruso impactó contra una torre de televisión en el este de Ucrania, en la ciudad de Kharkov. Como resultado de los daños estructurales, la antena cayó, aunque no reportaron heridos. El hecho fue confirmado por autoridades de la región, que también confirmaron la interrupción de la señal de televisión. Muy complicado en algunas provincias de China este fin de semana. Fuertes precipitaciones en la provincia de Cantón, en el estado meridional de esa provincia. Las lluvias intensas provocaron la crecida de los ríos de la región, con 38 estaciones hidrológicas en 24 ríos de esa provincia que registraron niveles de agua que superaban los niveles de alerta. Al menos 3 personas fallecieron y 11 se encuentran desaparecidas. Las 3 muertes fueron reportadas en la ciudad de Suaquín, una de las áreas en donde las operaciones de búsqueda y rescate continúan en curso en las zonas afectadas. Las pérdidas económicas ascienden, por lo menos las estimadas hasta el momento, a 140,6 millones de yuanes, y el Servicio Meteorológico de China continúa advirtiendo por nuevas lluvias a lo largo de esta semana. Las imágenes hablan por sí solas: fuertes lluvias y temporal. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar ya con nuestro último bloque del día, como siempre aquí, con más noticias a las 20:30. Hablamos de fútbol, pero esta vez a nivel internacional, porque el Inter es campeón y ahí juega un campeón del mundo, ¿no? Lautaro Martínez. Me imagino, Juancho, cómo estaría esta tarde. Capitán del equipo y muy feliz, por supuesto, como corresponde. Un conjunto que tiene mucha historia ligada a los argentinos. Y hacerlo 5 fechas antes de que termine el campeonato, algo increíble. Es el 8º título.
Y llegaron las nevadas a la cordillera de la región patagónica. Hoy a la mañana en la cordillera de Neuquén, en Cabiahue, amaneció todo blanco, nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros. Una nieve moderada, pero la primera de esta temporada 2024. También las nevadas se extendieron al Cerro Catedral en Bariloche, al Cerro Otto y a gran parte de la región cordillerana del sur de la provincia de Mendoza. La primera entrada de aire frío entonces con precipitaciones nivias en la cordillera patagónica. Muy bien, Nacho. Bueno, y acá en la ciudad de Buenos Aires, un descenso moderado de temperatura después de un sábado bastante cálido, de un domingo templado con mucha humedad. A esta hora de la noche, 19 grados es la temperatura. El viento está soplando leve del sector norte. Atención, están avanzando algunas tormentas que van a llegar en la próxima media hora, una hora, a la ciudad de Buenos Aires. Es la última tanda de lluvias y de tormentas sobre la ciudad. Y mañana les prometo que basta de lluvia. Deja de llover, pero todavía durante la mañana neblinas, mucha humedad. El viento va a cambiar al sudoeste, llega el Pampero mañana en la mañana y de a poco barre toda esta humedad de forma provisoria. 17 grados la temperatura mínima mañana. Para la tarde, mucho sol, poquitas nubes y una máxima de 21 grados, con viento que va a estar soplando moderado del sudoeste, la humedad 56%. Y hacia la noche, ambiente templado, 19 grados. Fíjate que a pesar de que el viento va a llegar del sudoeste, los valores de temperatura muy agradables, bastante elevados, con viento leve y la humedad 61%. Ya te adelanto que el miércoles va a seguir el buen tiempo, pero el jueves vuelve la humedad, el viento norte y las lluvias a la ciudad. Nacho, muchísimas gracias. Por favor. Hasta te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana, un día muy fuerte en la calle. Atención con esto. Vamos a volver a encontrarnos para hacer estas noticias a las 20:30. Chao.